Bueno, ante todo, muy buenos días a todos y sean mis primeras palabras para desearles un cordial saludo. Mi nombre es Lismaría Enríquez Adeusma y me complace ser su moderadora el día de hoy para esta segunda actividad de la Semana del Abogado, siendo un taller de redacción de documentos legales. Ante todo, muchísimas gracias a todos por comparecer a esta actividad y estaremos dando inicio con las palabras de nuestra decana, Ana Matilde Gómez. Muy buenas tardes, estudiantes todos, y particularmente permítame agradecer la presencia como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en nombre de la comunidad universitaria USMA, a la licenciada Yasmín Agrasal, que reciba un cordial y afectuoso saludo de esta comunidad universitaria, a la vez que le agradezco como decana que acepten la invitación, haya aceptado la invitación de los estudiantes en esta actividad que ellos han organizado a propósito del Día del Abogado y la Semana del Abogado y la abogada. También aprovecho esta oportunidad para hacer el reconocimiento a los estudiantes que no se quedan tranquilos, y que eso es bueno, porque a pesar de la pandemia y la difícil situación que les ha tocado vivir, en la que se están perdiendo las oportunidades que da el claustro universitario para intercambiar con docentes, administrativos y entre propios compañeros, para tener vivencias y experiencias que permitan complementar su formación. Estos espacios virtuales en los que han logrado que profesionales de mucho prestigio y con trayectoria en el país participen en sus actividades, también es una forma de complementar su educación o su formación. Es más está decirles, o creo que no, en realidad lo digo porque no creo que está de más, que una cosa es la estructura del documento jurídico, que es lo que la licenciada Yasmín Agrasal podrá compartir esta tarde con todos ustedes. Y otra muy distinta, que ese documento esté bien estructurado, pero lleno de faltas ortográficas. Así que, como siempre, los invito a leer y seguir leyendo, porque solo quien lee puede escribir bien. Y el abogado que tiene faltas ortográficas es un abogado que no genera confianza. Es un abogado que termina siendo una especie de estafador intelectual de su cliente. Así que, en ese sentido, no solamente es importante la estructura, que es un valioso aporte que dará la licenciada Agrasal esta tarde, sino recordarles también el contenido, la coherencia de las palabras, la fundamentación y, por supuesto, la ortografía. Gracias, licenciada. Bienvenida hasta su casa, la Universidad Católica Santa María la Antigua, y a todos los estudiantes que han logrado interesarse. Son más, casi 20 estudiantes, espero que sean más incluso. Es casi una clase, licenciada Agrasal. Así que enhorabuena y que sea de provecho esta tarde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la decana por sus palabras. Ahora bien, introduciendo a la expositora, siendo la licenciada y magíster Yasmín Agrasal, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá, magíster en Derecho con especialización en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá. Ha hecho diplomado y tiene idoneidad en Mediación, Conciliación y Arbitraje, realizado en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Tiene una especialización y maestría en Derecho de Familia, maestría en docencia superior con énfasis en educación de adultos. Ha ejercido cargos dentro del órgano judicial como secretaria del Juzgado Segundo de Circuito de Coclé en el ramo civil, juez municipal de Distrito de Olá, y actualmente ejerce como juez seccional de familia en la provincia de Coclé. Muchísimas gracias y el escenario es suyo. Buenas tardes. Magíster Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho, demás miembros de la universidad, Magali Castillo, la directora, y el presidente de la Facultad de Derecho, Carlos Ayarza. Queridos estudiantes, para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde. Primeramente agradeciendo la invitación que realizó la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua. Estoy muy contenta de compartir con ustedes en esta actividad organizada por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María de la Antigua en el marco de la Semana del Abogado y de la Abogada, presentando un importantísimo y necesario taller de redacción de documentos legales.
El objetivo general es analizar los requisitos legales para redactar correctamente los documentos dirigidos a los tribunales de justicia. Nuestro objetivo específico es demostrar documentos que cumplan con los requisitos legales para ser presentados ante los tribunales. Recordemos que es importante la justicia se defiende con la razón y no con las armas, por lo que nosotros vamos a, nuestro interés es que ustedes aprendan a cómo expresar su razón a través de los documentos que presentan en los tribunales. En primer lugar, el poder. El poder lo otorga el poder dante, que es el cliente, al apoderado judicial, que son ustedes los abogados. Lograr una correcta redacción de los documentos legales es importante, toda vez que con esto depende que se accione eficazmente la jurisdicción a la que ustedes están solicitando una pretensión. Este documento legal del poder es el mandato que le confiere el poder dante, que sea el cliente, a usted como abogado, apoderado, para actuar en su nombre y representación. Solo puede ser abogado la persona que posee certificado de idoneidad para ejercer la abogacía expedido por la Corte Suprema de Justicia. Esto está en el artículo 620 del Código Judicial y es muy importante, o sea, que lo tengan presente, que al presentar los poderes ya deben tener su idoneidad expedida por la Corte Suprema. Ninguna sociedad, comunidad o compañía puede ser apoderado judicial, excepto las sociedades civiles integradas únicamente por abogados idóneos para el ejercicio de la abogacía, que podrán ejercer poderes una vez sean registrados en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, previa inscripción en el registro público, que son los que conocemos las firmas de abogados. Por regla general, todo el que va a comparecer al proceso debe hacerlo por conducto de un apoderado judicial constituido con arreglo a las formalidades y requisitos legales, excepto en los casos que la ley establezca o en que permita la comparecencia o intervención directa. Esto es porque hay ciertos procesos en los que la misma ley permite que la persona haga su solicitud sin necesidad de abogado. Pero hay algunas excepciones, como en la sucesión de menor cuantía, que es aquella que los bienes no excedan de un valor de 5.000 balboas, es en trámite municipal, donde puede ir directamente el solicitante al juzgado municipal civil para pedirla. Los procesos de alimento, de acuerdo con la ley 42 del 2012, modificada por la ley 45 del 2016, los procesos de alimentos pueden ser solicitados por el propio requirente del beneficiario o su representante legal y no necesita abogados. Sin embargo, tal como señalamos, puede también nombrarse un abogado. Nadie le va a impedir que, aunque el alimento lo pueda presentar directamente, otorgue un poder, y en la práctica son muchas las personas que en los procesos de alimento otorgan poder. Es importante recordarles que el apoderado es un colaborador del órgano judicial y en ejercicio de sus funciones debe guardársele respeto y consideración. El poder es
sumamente importante porque en él se hace énfasis en el juez al que se le dirige el poder, que es el juez competente para conocer de la situación que lo lleva al juzgado. Para esto, tienen que tener presente las reglas de competencia. Estas reglas de competencia están en el libro primero, en el título 11, Jurisdicción y Competencia, de los artículos 228 al 266 del Código Judicial. En este artículo, conforme a esta regla de competencia, por ejemplo, en los procesos de división de bien común, es competente el juez del lugar donde se encuentran los bienes. En los procesos no contenciosos, es competente el juez del domicilio en cuyo interés se promueva. Otra regla, ahí son muchas reglas, pero estoy dando las más utilizadas. En las demandas civiles, en reparación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, es competente el juez del lugar donde se causó el daño. Por ejemplo, en los procesos de familia, en los procesos de alimento, es competente el juez del domicilio del demandante, sin perjuicio que el mismo demandante lo quiera promover ante el juez del domicilio del obligado a darle los alimentos. En los procesos de nulidad de matrimonio, divorcios y separación de cuerpo, por regla general es competente el juez del domicilio conyugal, y si no hubiere sido expresamente establecido, se tendrá por tal el del marido. Y si la causal es abandono de deberes conyugales, el juez competente es el de la residencia de la persona del demandante. Y precisamente porque ya no se sabe el domicilio del demandado para escoger. Bastante completo. Y finalmente la individualización. Clases de poder. Los poderes pueden ser de dos clases, el poder general y el poder especial. El poder general lo otorga el poder dante para ser representados en cualquier proceso que promueva o interpongan en su contra. Se presentan por medio de un instrumento público con arreglo a las formalidades exigidas por la ley e inscritos en el registro público. El otro poder que se puede otorgar es un poder especial, que lo otorga el poder dante, o sea, a sus clientes se lo otorga a ustedes para un proceso determinado. Puede ser otorgado en escritura pública por medio de un memorial que el poder dante presenta ante el RUE. Casi todos los tribunales de justicia ya tienen RUE. Si no hay RUE, lo presentan ante el secretario judicial del despacho del juez donde se van a tramitar la demanda. Y también puede presentarse, si no está en ese lugar, ante el secretario judicial del juzgado municipal o de circuito, o ante el notario del circuito, o ante el funcionario diplomático o consular de Panamá o de una región, nación amiga, si reside en el exterior. Vamos entonces a ver sobre la estructura del poder, a repasar lo que se indica en el artículo 625 del Código Judicial, en donde iniciamos expresándoles que el poder debe anotarse en primer lugar el nombre y apellido del poderdante. El poderdante es su cliente, su número de cédula, si es persona natural, o el nombre de la sociedad y de su representante, si es una persona jurídica. En ambos casos, debe expresarse la provincia, el distrito, corregimiento, vecindad, calle, número de habitación,
oficina o lugar del negocio. También el número de fax, teléfono, dirección de correo electrónico, que es muy importante ahora la dirección de correo electrónico porque en estos tiempos de la crisis se están haciendo las notificaciones por estos medios. En los tribunales eso nos ha ayudado mucho para agilizar las notificaciones. En segundo lugar, el poder, luego de los datos del poderdante, seguidamente se señala el apoderado al cual el poderdante le está dando el poder. El abogado, su nombre, su cédula, la dirección de la oficina del abogado, el número del teléfono, fax y sobre todo la dirección del correo electrónico para ser notificado. En este documento, en el poder, se debe determinar el proceso para el cual se otorga el poder. Esto es sumamente necesario toda vez que en la práctica se ve que el poder dice que es para un proceso de divorcio por mutuo consentimiento y luego la demanda es un divorcio de separación, de hecho por más de 2 años, aun cuando vivan bajo el mismo techo. Entonces no hay relación entre el mandato que le dio su cliente y lo que el abogado está presentando en el tribunal. Entonces hay que mandar a corregir. Por eso es importante el proceso y el poder deben estar relacionados y que realmente se establezca el poder para el proceso, lo que el cliente está pidiendo. En cuarto lugar, el contenido del poder está, si es la persona natural o jurídica a la que se demanda. Igualmente, su nombre, apellido, cédula, si es persona natural, o el nombre de la sociedad y de su representante, si es una persona jurídica. En ambos casos debe expresarse la provincia, distrito, corregimiento, vecindad, calle, número de habitación, oficina o lugar del negocio. También el número del teléfono, fax, dirección de correo electrónico de la persona demandada. Se deben señalar las facultades que se otorgan al apoderado. Sobre todo, expresamente se deben anotar las facultades para recibir, comprometer, allanarse a la pretensión del actor, desistir del proceso y terminarlo por transacción o celebrar convenios que impliquen disposición de derechos en litigio. Se requiere que el apoderado principal o sustituto designado por la parte esté también designado para estas facultades expresas. Estas se deben señalar expresamente porque es desistir de un proceso. Cuando nosotros vemos el tribunal que se está desistiendo del proceso, inmediatamente buscamos el poder para ver si tiene facultad para desistir, porque es una decisión que realmente, una facultad que realmente el cliente es el que debe otorgarle al abogado para poder terminar el proceso de esa manera. Estos son datos importantes sobre el poder. Constituido un apoderado especial, se entenderá que lo es también para los accesorios. O sea que si usted presenta una demanda, supongamos de guardacrianza, termina el proceso y hay un incidente de modificación, no necesita el cliente darle un nuevo poder para ver el incidente. Usted sigue siendo su abogado porque en el proceso principal lo fue. También, otro punto es que se pueden sustituir el poder. El abogado puede sustituir el poder en otro abogado y así habrá, como señala acá en el cuadro a la derecha, se pueden nombrar varios apoderados y se tendrá como apoderado principal el primero y como sustituto a los restantes por su orden que han sido presentados.
El apoderado del demandante está obligado a contestar la demanda de reconvención, o sea, la contrademanda. El abogado tiene derecho al reembolso de los gastos para la continuación del proceso. Si ha asumido los gastos para continuar el proceso, entonces debe el cliente reembolsárselo. En esto del abogado principal y sustituto, es importante porque si por alguna razón usted no puede ir a esa audiencia, va el sustituto. El poder puede ser revocado por el poder dante o el apoderado puede renunciar al poder. La palabra revocar es la puede ejercer el poder dante. O sea, quien le da el poder a usted le puede revocar el poder, pero tiene que nombrar otro abogado que lo represente. Salvo que sea un proceso en el que no se requiera abogado. Por ejemplo, un proceso de alimento y finalmente la persona no puede seguir pagando los honorarios. Entonces le revoca el poder y sigue el proceso en su propio nombre. Pero si es un proceso, supongamos ordinario mayor cuantía, donde necesita un abogado, tiene que nombrar un nuevo abogado que le continúe representando. Por parte del abogado es la palabra renuncia. El abogado puede renunciar al poder, pero es muy necesario que se lo comunique al cliente y a los funcionarios del juzgado a través de un escrito de renuncia de poder. En esos casos, nosotros en los tribunales, entonces le damos un término a la persona que le renunció el abogado al poder y debe constituir un nuevo apoderado para hacerse representar. El poder terminar por muerte del apoderado y se da un término también para que el poder dante constituya un nuevo apoderado. El poder. Aquí hay una estructura sobre el escrito del poder. En la parte superior se anota que es un poder, el proceso a que se refiere, el primer nombre es el demandante versus el segundo nombre siempre va a ser la persona o la natural o jurídica demandada. Aquí está un logo. Este logo no aparece en ninguna regla de redacción del documento, pero esto realmente es algo como comercial, que ustedes tengan su logo, se ve muy bonito. Allí también pueden anotar su nombre, el número de celular, el correo electrónico, aquí debajo del logo. Viene la designación del juez al que se dirige el poder. En este caso, se anotó que el juez competente era el juez de circuito de Veraguas, ramo civil en turno. La demanda, una demanda ordinaria mayor cuantía. Inicia señalando que yo, Ana, que es la demandante, y aquí todos los datos subgenerales que hemos señalado, el nombre completo, la cédula, la dirección. Otorgo poder especial a la licenciada y el nombre de la abogada, o al licenciado el nombre de su abogado. Todas las generales, dentro de las generales, ya señalamos que se está haciendo mucho énfasis en que además de su cédula y su dirección de su oficina, se anote el correo electrónico y del celular a fin de que pueda ser notificado. El poder continúa diciendo, aquí el poder dante, que es para que en su nombre y su representación formalice una demanda ordinaria mayor cuantía
en contra de Berta y todas las generales de la demandada. Luego vienen las facultades que señalamos de recibir, desistir, allanarse. Las firmas de ambos se pone acepto el poder el abogado y otorgo poder el cliente. Y la fecha de presentación. Otro documento que queremos hacerle énfasis en la demanda, que es una petición escrita que se formula ante un tribunal de justicia. Es el medio escrito a través del cual el demandante expone sus hechos, pretensiones contra el demandado para iniciar así un proceso, sea civil, familia, laboral, mercantil, etc. Una demanda es una petición escrita que se formula ante un tribunal de justicia y es el medio escrito a través del cual el demandante expone sus hechos contra el demandado para iniciar así el proceso. ¿Qué debe contener la demanda? En primer lugar, la demanda debe contener el nombre y apellido de las partes, la clase del proceso en el margen superior de la primera plana del libelo, la designación del juzgado al cual se dirige la demanda, el nombre y apellido del demandante, número de identidad si es persona natural, si es una persona o natural si es y su representante, y para ambos debe expresarse la vecindad, calle, número de habitación o lugar de negocio y también el nombre, vecindad y domicilio del apoderado. En cuarto lugar, el nombre y apellido del demandado, si es persona natural, y si es persona jurídica, su nombre y el de su representante. Para ambos igual se debe presentar entonces la vecindad, calle, número, donde tenga el demandado su oficina o lugar de negocio. Puede ocurrir que ustedes no sepan, el cliente suyo no sepa la dirección del demandado. Si el demandante desconoce la dirección del demandado, se pide que los hagan su citación, aquí como se señaló, conforme al artículo 1016 del Código Judicial. Es decir, que debe manifestar que desconoce el paradero del demandado. Esto lo debe señalar en el poder. Y esta manifestación se tendrá hecha bajo la gravedad del juramento por el demandante en el poder o en diligencia ante el secretario o oficial mayor o por medio de un memorial firmado personalmente por el demandante y que refrenda su apoderado para su presentación personal. También la demanda debe contener la cosa, declaración o hecho que se demanda. Si es dinero, expresarse la cantidad que se demanda. Cuando se formulen varias pretensiones, se deben presentar en el mismo libelo por separado los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones determinados y numerados en cifras o por medio de adjetivos ordinales correspondientes, las disposiciones legales en que se funda la demanda, la cuantía de la demanda y si lo demandado no fuera el pago de dinero, este requisito no es necesario en los procesos que por su naturaleza no tienen cuantía. Ejemplo, los procesos de familia. También en el libelo de demanda se proponen las pruebas. Es importante que se presenten las copias para el traslado al demandado. Cuando ustedes presentan la demanda, deben tener el original, la copia suya de recibido,
y una copia para cada uno de los demandados. Mientras no se haya notificado la providencia que abre el proceso o el incidente a prueba, toda demanda o incidente puede ser por una sola vez corregida, enmendarse o adicionarse, y introducirse nuevos demandantes o demandados, sustituirlos o eliminarlos, variar, ampliar o reducir las pretensiones o los hechos e incorporar nuevos documentos, en cuyo caso se dará un nuevo traslado de la demanda. Mientras no se haya notificado al demandado el auto que admitió la demanda, esta puede ser retirada por el demandante, siempre que no se hayan practicado medidas cautelares. Sin embargo, el retiro de la demanda no implica la extinción de la pretensión, o sea que la pueden retirar y la pueden presentar después. Propuesta una demanda, no puede iniciarse un nuevo proceso entre las mismas partes, las mismas pretensiones, hechos, mientras esté pendiente de la primera. La contestación de la demanda es otro documento. Es importante que el demandado conteste la demanda dentro del término de traslado, pues el juez, si el demandado no contesta la demanda, el juez lo tomará como un indicio en su contra, la falta de comparecencia, y el proceso seguirá los trámites que le son propios. En la contestación de la demanda se anota el nombre y apellido de las partes con expresión de que es la contestación de la demanda, puestos en el margen superior de la primera plana del libelo. La designación del tribunal al cual se dirige, el nombre y apellido del demandado, el número de cédula de identidad si es persona natural y tuviera dicho documento, y en otro caso su número y el de representante. Aquí está un escrito de un modelo de contestación de la demanda, en donde, tal como señalamos, aquí hay un logo, el nombre del abogado, su dirección, el teléfono celular, el correo electrónico. En el margen superior, el proceso que se refiere, que se trata de una contestación de demanda, Juan Mendieta, el demandante, y Susana Ruiz, la demandada. Está dirigido al juez competente en el caso, que es aquí el juez de circuito Coclé Ramos Civil en turno. Este es un ejemplo ficticio. Aquí señalamos que el suscrito Mario Sanz Ríos, varón panameño, mayor de edad, cédula 8-150-45, abogado en ejercicio con oficinas ubicadas en edificio Unión Local 5, teléfono 997-4031, celular 6602-8990, el correo electrónico marios@gmail.com, lugar donde recibo notificaciones personales, actuando en nombre de representación de la señora Susana Ruiz, y todos los datos de la señora Susana, mujer panameña mayor de edad, la cédula de identidad. Comparezco respetuosamente ante este despacho judicial para, dentro del término judicial, contestar la demanda ordinaria mayor cuantía promovida en su contra por Juan Mendieta, de generales conocidas en auto. Luego van contestando los hechos. Cada hecho de la demanda debe tener su contestación.
Si fueron 10 hechos de la demanda, son 10 contestaciones que deben estar en la contestación. Primero, supongamos, es falso, por tanto lo niego. Es falso, el segundo hecho es falso, que mi representada sea la obligada a cumplir con la obligación que se le quiere arbitrariamente atribuir. En tercer lugar, lo niego y no existe prueba de ello. Aquí se están negando todos los hechos de su contestación. Generalmente se niegan todos los hechos y se aceptan los que ya es algo muy evidente. Supongamos que en un matrimonio que tiene una fecha y presenta un certificado de matrimonio de esa fecha, es un hecho cierto y está aprobado. Y solo se pone que es cierto. La petición especial se oponen a la petición y las pruebas pueden acompañar sus pruebas con la contestación o en todo caso la carga de la prueba le corresponde al demandante. En fundamento de derecho que no le asiste, la fecha de la presentación y la firma del abogado. Yo traje otros modelos. Hay otra presentación que tiene más. Otro PowerPoint. Si tienen alguna pregunta sobre el poder, la demanda o la contestación. Si tienen alguna pregunta, pueden ir alzando la mano o también poner la pregunta como tal en el chat. Ok, aquí tenemos una pregunta de Paola Baeza que dice, buenas, con respecto a la constitución de la demanda, ¿puede uno negarse a un hecho y que al negarse esto sea contradictorio a otro o de los hechos presentados? Bueno, siempre deben estar con la verdad porque siempre se descubre la verdad dentro del proceso. Si el hecho es falso, lo tienen que negar. Y si es cierto, deben aceptar que es cierto. Pero como les señalé, el demandante es el que le corre la carga de la prueba, el demandante es el que debe probarlo. Ustedes pueden poner no niego y ya. Listo, muchísimas gracias. También dice, ¿puede un hecho ser cierto parcialmente? Sí, puede ser, pueden contestar es parcialmente cierto. Y señalar la parte que no es verdad. ¿Hay alguna otra pregunta? Si quiere puede seguir continuando ya. Es que voy a cerrar un momentito para buscar otro modelo. Bueno, luego de esa parte de los abogados litigantes, yo les quería mostrar en los tribunales que también se hacen documentos. Por ejemplo, cuando se admite una demanda,
se revisa pues que se cumplan los requisitos que les hemos señalado en el poder y la demanda, ya que existe una parte de saneamiento en donde se le manda a corregir al abogado la contestación o la demanda, y tienen un término. Ese término es de 5 días, y si vence el término y no la corrige, entonces la demanda se archiva. Si la demanda no se manda a corregir, entonces se admite. Se señala quién es el demandante, su abogado, el proceso que se está admitiendo, y se le cita, por ejemplo, en familia, se le cita a una audiencia, se pone en conocimiento del Ministerio Público y se hace un bastanteo del poder. Es más o menos, no sé si lo pueden ver así. La fecha que se debe anotar, y es un modelo así, un modelo ficticio. Luego, en las audiencias, ustedes pueden presentar más pruebas documentales o testimoniales y asistir pues la hora y el día que se les señaló. Y si está todo completo, por ejemplo en familia, se dicta la sentencia. Con esta actividad se busca es que ustedes cada día más estudien las reglas procesales, tanto de los documentos como sus actuaciones dentro del tribunal, y esperamos pues que haya sido entonces provechosa la actividad y agradecemos su invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta ponencia que nos ha impartido el día de hoy. No sé si la decana querrá decir unas últimas palabras de agradecimiento y estaremos dando color culminada esta actividad. Sí, bueno, me satisface mucho que este tipo de actividades son más, de alguna manera son más aleccionadoras, ¿no? Ver un documento que en realidad se presentó, escuchar a la persona que, por ejemplo, rechaza o admite los documentos, también debe transmitir algún nivel de más experiencia que cuando se dicta una clase en la que solamente se habla de lo que la norma señala debe contener. Vamos a prepararnos para ver si en futuras oportunidades podemos, mientras está hablando la persona que nos está preparando, nos está haciendo el taller, vamos redactando y así vamos practicando cada uno en su computadora y vamos viendo las fallas. Licenciada la Magister Yasmina Grasal, muchísimas gracias. De verdad que pues todos los conocimientos compartidos espero que hayan sido de provecho para los estudiantes. No me cabe duda que sí, porque no es lo mismo ver la norma en frío cuando dan la clase que ver una jornada en la que de manera práctica usted tocó los elementos constitutivos de cada una de la estructura de los documentos. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos los que participaron, porque el tiempo de la Magister, que es tan valioso impartiendo justicia, que les dedica a ustedes un poquito, de nada sirve si los estudiantes no lo aprovechan y no se conectan. Así que a todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y espero que esta actividad haya sido de mucho provecho para todos.